pasado, está con nosotros el magistrado en retiro, doctor en Derecho, Juan Pablo Gómez Fierro, para que nos explique qué tan en el desamparo nos van a dejar. ¿Cómo estás? Hola, Juan Adela, Pablo, muy bien. me da gusto saludarte. Igualmente, ¿Cómo estás? muchas gracias por la invitación y por este espacio. Al contrario. Oye, pues mucho hemos dicho que es muy preocupante, ¿no?, lo que se puede votar hoy con la ley de amparo. ¿Cómo la ves? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles las preocupaciones? Creo que es importante, en este último debate en relación con la ley de amparo, ha sido muy complejo entender el contexto en el que se está dando la reforma y desde qué es el juicio de amparo. El juicio de amparo, como lo conocemos, es un mecanismo para proteger derechos humanos. Que tenemos todos los ciudadanos frente a algunos abusos al poder público, de cualquier autoridad, que viole cualquier derecho humano que esté reconocido en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos. Si hay una violación, un juez federal puede decidir, un tribunal, que existe esa violación y obligar a la autoridad a que repare esa violación y que restablezca en el goce del derecho que se estima violado. El amparo, como nace en la historia, en 1841, nace como un mecanismo para proteger derechos solamente individuales. Antes los derechos en la Constitución eran garantías individuales. Viene la reforma de 2011 y ahora ya no hablamos de garantías individuales, hablamos de derechos humanos en un sentido muy amplio, que implica ya no solamente derechos individuales, con estos me refiero, por ejemplo, a la propiedad, a la libertad, que te afectan a ti como persona. Y ahora se abre la posibilidad en 2011 de también poder tutelar a través del amparo derechos colectivos, es decir, derechos ya de grupos, como el medio ambiente, como la educación, la salud, de grupos vulnerables. Y esto en la historia del amparo mexicano nunca había sido posible, sino hasta 2011, que se introduce esta figura que se ha comentado mucho recientemente, que es el interés legítimo. Exactamente. Entonces, el interés legítimo, como venía la propuesta original, la iniciativa, pues pretendía reducir esta puerta de acceso al amparo para, pues tal vez, reducir las posibilidades de poder cuestionar violaciones a derechos colectivos que tenían implicaciones, por ejemplo, en el sexenio pasado, industria eléctrica, el Tren Maya. El Tren Maya, por ejemplo. El tema de los amparos contra la falta de medicamentos, contra el desabasto, con temas de políticas públicas que vulneraban derechos humanos. Hubo muchos colectivos que, sintiéndose agraviados por algunas políticas, pues presentaron amparos y bueno, esta reforma lo que hacía era pues reducir este ámbito de protección del amparo hacia los derechos de todos. ¿Reducir o eliminar? Lo reducía digamos, a un esquema pues ya muy difícil de que se pudiera concretar tal vez en ciertos colectivos, porque se introdujo una palabra que decía directo. O sea, que el beneficio que recibía la persona debía ser solamente para ella. Entonces, pues esto lo asemejaba mucho al amparo de hace 150 años, que era... Que yo llego y solicito una suspensión, ¿no? Un amparo. En el dictamen que se circuló ayer, esta reforma se matizó. Se eliminó la palabra directo, se hizo una precisión que me parece importante de que el agravio puede ser individual o colectivo respecto de un derecho de estos que me refiero, de derechos colectivos. Y digamos que el interés legítimo quedó, en términos generales, bien. A mí me parece que la parte más preocupante de la reforma y que no se hizo ninguna modificación es el tema que tiene que ver con la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Tenemos este juicio de amparo, que es un juicio para proteger derechos humanos. Normalmente cuando alguien presenta una demanda, entre que presenta su demanda y el juez resuelve la controversia pueden pasar 6 meses, un año o más. ¿Qué sucede durante todo ese tiempo? El amparo establece una cuestión que se llama una medida cautelar, es una suspensión para paralizar un acto, como un juego de los encantados. Es que esto se detenga hasta que el juez y el tribunal resuelvan en definitiva. O para restablecer un derecho en lo que llega a la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque si no hubiera estas medidas cautelares, pues muchas veces ya llegada la sentencia, pues ya no te sirve de nada por la afectación que te produjo durante casi un año, año y medio. Entonces es importante pues reparar estas afectaciones. Te cuento, por ejemplo, un caso. Hace muchos años, como juez de distrito, yo tenía un asunto donde una persona que tenía cáncer, le habían extirpado un tumor y los médicos le habían recomendado que necesitaba medicamentos a base de marihuana. En ese momento todavía no estaba permitida ni siquiera para uso medicinal. Entonces presenta un amparo para efecto de que se le permita importar medicamentos a base de cannabis, ¿no?
y le dice la secretaría, la COFEPRIS, le dice, no te lo puedo otorgar porque está prohibido en la ley, ¿no? Presentan la demanda de amparo con nosotros y contra la negativa de la importación de medicamentos. Si no le concedemos una suspensión, pues al momento en que yo resolviera incluso que es inconstitucional, pues cómo hubiéramos mitigado el dolor de la paciente durante los 6 meses, un año, donde no pudo importar los medicamentos. Restablecimos un derecho provisionalmente en lo que resolvíamos en definitiva el amparo con una medida cautelar. Y eso pasó en muchos otros temas. Por ejemplo, en la industria eléctrica fueron de estas resoluciones que no gustaron en el sexenio pasado porque se priorizaba el uso de energías contaminantes. En un interés legítimo lo que decíamos es hay que detener esto porque mientras se prioricen la contaminación que se va a generar, pues ya no la vamos a poder reparar. Entonces es importante establecer una medida cautelar para detener una política pública que prioriza el uso de energías fósiles sobre energías renovables. Entonces las medidas cautelares... Lo mismo ocurrió con el Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Lo mismo ocurrió. Lo que tampoco gustó. No gustó, que decían los jueces, antes de que le abras una grieta a la selva, pues primero vamos a revisar que no vaya a haber un impacto severo en el medio ambiente, en las especies, en los ecosistemas, etc. Entonces detengo la obra, porque si una vez que le vas a hacer esa grieta a la selva, pues ya no lo vamos a poder reparar. El daño va a ser irreversible, como lo fue. Entonces, las medidas cautelares justamente lo que buscan es asegurar las cosas en el estado que guardan hasta en tanto los jueces van a resolver ya en definitiva. Que se pueden tomar mucho tiempo. Puede tomar mucho tiempo, pueden ir a la corte. ¿Qué pasa si llegada a la corte dice, no, pues estuvo mal la autorización para efectos de que se abriera o se autorizara el Tren Maya, por ejemplo? Pues ya no se hubiera reparado si no hubiera una medida cautelar que hubiera detenido el inicio de las obras. Ya. ¿Qué pasa con esta reforma? Porque esto no, ayer lo expuse en el Senado como una preocupación grave, porque pues la suspensión se reduce, se limita a muchos casos y se le establecen más requisitos para su otorgamiento, lo que va a impedir en muchos casos establecer estas medidas de protección durante el trámite del juicio de amparo y con esto que el juicio pueda tener una eficacia real. Yo lo que he dicho es que la suspensión no es ni siquiera como un derecho dentro del procedimiento, que es un verdadero derecho humano, un derecho a la tutela judicial, porque sin la suspensión el juicio de amparo tal vez no tendría ni siquiera eficacia. Difícilmente podríamos hablar de que es un mecanismo de protección de derechos humanos si no tuviera este mecanismo, esta suspensión. El caso de la paciente, el caso de las políticas públicas, el caso incluso de los medicamentos. En muchos casos lo que se ha dicho por parte de los jueces es hay desabasto, hay que proveer de medicamentos, quizá me tarde 6 meses o un año en resolver este asunto. Pero mientras, ya empiezas a dar los medicamentos y empiezas a hacer las políticas públicas y empiezas a exigir a las autoridades que cumplan de manera tal que cuando llegue la sentencia pues puedas restablecer ese derecho. ¿Qué sucede ahora? Que se le establecen más requisitos a la suspensión, se agregan 2 fracciones más. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cuáles son? Dicen ahora, tienes que demostrar que los daños que tú recibes son de difícil reparación. Ese requisito estaba en la Ley de Amparo de 1936. Se le quitó después de la reforma de 2011 porque se dijo, ya debemos abandonar estos requisitos formales y debemos abrir la posibilidad de que el juez haga un ejercicio de valoración caso por caso en los que se privilegie siempre el interés colectivo sobre el interés individual, pero que el juez lo pueda valorar. Ahora tú debes demostrar no solamente que recibes un daño, sino que ese daño además va a ser difícil de reparar después. Esto ya lo habíamos eliminado, lo habíamos superado. Esto es un retroceso en términos de lo que teníamos como suspensión. Y la otra es que la doctrina, desde la doctrina italiana, francesa, se estableció un elemento para las suspensiones, que decía, los jueces, cuando van a dictar una suspensión, pueden hacer un adelanto provisional del derecho cuestionado. Es decir, pueden hacer un asomo al fondo del asunto y decir, se me hace que va a tener razón, y porque creo que va a tener razón, le voy a conceder la medida. Pero digamos, esto era un requisito adicional para reforzar una suspensión. Yo veo desde ahorita, con lo que tengo, porque faltan pruebas y falta que se abra el procedimiento, pero con lo que tengo ahorita, me doy cuenta que es muy probable que le vaya a dar la razón cuando dicte la sentencia. Y entonces otorgas la suspensión. Otorgas la suspensión. Ahora parece que le están dando la vuelta, porque en uno de los requisitos que se establecen en esta iniciativa es que siempre se demuestre eso para conceder la suspensión.
hay muchos casos en los que tal vez tú de entrada no puedes ver que hay una violación, pero si se cumplen los requisitos, concedes la medida cautelar siempre que no se afecte al interés social. ¿Cuáles son estos requisitos que existen hasta hoy? Okay, para normalmente, demostrar que quieres una suspensión. Tú debes demostrar primero que hay un acto de autoridad, que existe un acto de autoridad que te causa un perjuicio. Debes demostrar de manera indiciaria que te genera un agravio. Por ejemplo, un embargo. Van a embargar un coche, pues debe demostrar tal vez que es el propietario de ese vehículo. Quieren impugnar, hubo un caso de Laguna de Carpintero en el estado de Tamaulipas, que había políticas públicas que permitieron la instalación de un parque temático y los vecinos del lugar, dices, es el entorno, adyacente, podían impugnar esas políticas públicas porque les ocasionaba un perjuicio. Entonces, demostrar, quizá con un grado de prueba muy menor, que te va a afectar ese acto. Y luego, demostrar que no hay una afectación al orden público y al interés social. Es decir, que más allá del beneficio que yo pueda recibir al obtener una suspensión, una medida cautelar, no se le cause un agravio a la colectividad. Es un ejercicio, digamos, de ponderación, dice la Constitución. Del juez, donde pues pone los dos valores los pesa en términos generales y dice cuál debe prevalecer, el del particular o el de una comunidad o el de toda la sociedad. Y entonces pesa los dos valores y dice, bueno, en este caso, al no haber una afectación al orden público, puedo conceder la suspensión. Ahora, ¿ha habido o no ha habido, Juan Pablo, un abuso del otorgamiento de las suspensiones? Porque eso es lo que han venido diciendo también, que ha habido un abuso, que ha habido un exceso, que ya ni preguntan, etcétera, etcétera. Yo no sé si podamos hablar de un abuso, porque finalmente el juicio de amparo es un derecho y es la posibilidad de acceder ante un tribunal a cuestionar un acto de autoridad. ¿Podríamos hablar de abuso en relación con el ejercicio de este derecho? A mí me parece al menos complicado. Y si reducimos ¿qué va a pasar con el abuso de las autoridades? Porque también el decir, bueno, lo vamos a restringir porque abusan mucho del amparo, y los abusos de los actos del poder público, que son muchos, yo creo que en una sociedad democrática lo que debemos privilegiar es el cumplimiento de las normas constitucionales. La protección de los derechos no es un mecanismo para proteger a las autoridades, es un mecanismo para proteger a los ciudadanos. Entonces, independientemente... Pero también a quienes han cometido un ilícito. Efectivamente, no, porque... sí. Puede haber casos en los que, pero el amparo ni siquiera puede estar diseñado para evadir, por ejemplo, la acción de la justicia o, digamos... No, pero en tanto dura la suspensión ya pueden pasar 2 o 3 años, ¿no? Podría pasar, pero también hay que verlo del otro lado. Podríamos ser tú o yo quienes por algún tema político... Sí, no lo entiendo. Yo he estado en ese lugar, yo fui investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera y no necesariamente porque hubiera indicios de un acto ilícito, sino por el sentido de las resoluciones que adoptaba como juzgador. Entonces, poner esto en manos de ciertas autoridades que sean, digamos, inmunes a medidas cautelares, pues les da un poder muy amplio y además parecería que son infalibles, como que si no se equivocaran nunca. Entonces pones a una autoridad, digamos, fuera de un control constitucional, de un control de normas, que eventualmente lo podríamos lamentar todos más adelante. Yo en esta etapa... Me estoy poniendo en el plan de lo que dicen ellos, claro, ¿no? De por qué lo están haciendo, porque esos son sus argumentos, ¿no? Y es que además dicen, bueno, puede generar impunidad o puede generar protección a criminales. Pues mientras no haya una sentencia firme, cualquier persona tiene derecho a poder defenderse de un acto de autoridad. Incluso alguien que cometió un ilícito, pues entre más culpable, más defensa necesita que se le apliquen penas adecuadas, que no sean excesivas, que no tenga malos tratos, que no sea torturado, que se le cumplan cabalmente los derechos. Derechos humanos, claro. Parecería no ser impopular, pero es que es la labor de los jueces. Independientemente de la persona de que se trate, deben cumplirse ciertas normas y respetarse sus derechos, trátese de quien se trate. Sí. Ahora, eso es lo que más te preocupa de esta ley. Sí.
Sí, el tema de la suspensión. Había también modificaciones al tema de cumplimiento de las sentencias que también, y hay que reconocerlo, se quitaron de la iniciativa. Inicial. Y creo que esto en realidad pues también fue un acierto después de estos 2 días que nos dieron la oportunidad de exponer en el Senado estas ideas. La verdad es que creo que hubo una labor primero de convencimiento, pero también de recepción de las ideas, pues que permitió matizar el tema del cumplimiento de las sentencias, que me parece que podrían tener ciertas presiones, pero en términos generales no lo veo tan grave. Para mí el tema central es el tema de la suspensión. Yeah. Yo he dedicado mucha parte de mi carrera al estudio de las medidas cautelares, he escrito artículos, una obra sobre medidas cautelares, y creo que lo que hemos avanzado puede verse disminuido si se aprueba la reforma en estos términos. Ya. Ahora, ¿fueron 2 días de foros, de discusión? ¿Y fue suficiente? Creo que pudo haber Fue más espacio, porque además un poco, ¿no? fue todo muy rápido, pero de 150 participantes que había expuesto el senador Javier Corral, se seleccionaron 40 que comparecimos entre lunes y martes a exponer ideas. Y la verdad es que se abrió el foro pues prácticamente a todos, a jueces, a magistrados, a académicos, abogados postulantes, autoridades, de manera tal que pues cada quien estuviera o expusiera su punto de vista. Y celebro que sí se hayan tomado en cuenta algunos de las preocupaciones que expresamos. No todo en la reforma está mal, y también creo que hay que decirlo. Hay una modernización importante respecto al juicio de amparo, hay un establecimiento de plazos para ciertos casos que no tenían un plazo específico. Digamos, hay algunas cosas que podían tomar mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, el dictado de las sentencias en primera instancia no tenía plazo, ¿no? Entonces, ahora, originalmente la iniciativa decía que iban a ser 60 días, ahora se puso 90, pero bueno, ya se establece un plazo que está normado. Lo que sí creo es que originalmente pues no es una reforma que estaba buscando reforzar el juicio de amparo, sino de alguna manera pues sí buscar debilitarlo. Y además en un contexto que no podemos verlo, Adela, y me parece esto muy importante, de manera aislada. Hay que verlo en el contexto de un debilitamiento al Poder Judicial de la Federación. Y lo dije ayer en el Senado de la República, no es casualidad que la iniciativa se haya presentado el 15 de septiembre, que coincide con la fecha del año de entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial. Entonces tienes primero un debilitamiento de los tribunales, de la Corte, por la manera de selección de los jueces, independientemente de las personas, que puede haber perfiles muy valiosos. Claro. El mecanismo como tal, a mí me parece que es inadecuado para el fin que se persigue. Y se está viendo, ¿no? Digo. ¿Cuántos han renunciado? Hemos visto algunas participaciones pues muy lamentables de personas que pues, se ve que no tienen la preparación. Y se ha dicho mucho, y me parece que está puesto en razón, pues, un primer acto de corrupción es desempeñar un cargo para el que no estás preparado. Sí, sí, sí. Entonces, la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje es la carrera judicial. Y la curva de aprendizaje de carrera judicial dura 10, 15 y en algunos casos hasta 20 años. Y para alguien que está años. llevando un juicio, pues es muy importante, ¿no? Pues es que va a su patrimonio, claro, va a su vida, va a su libertad, va todo, ¿no? Todo. Y en contrapartida, pues creo que es importante leer esta reforma, no solamente de manera aislada, decía yo, sino pues dentro de un esquema donde se debilitó a uno de los pilares de la República, al Poder Judicial Federal, que debe funcionar no como oposición, sino como un contrapeso al poder público. Deben funcionar en un equilibrio los tres poderes, y de alguna manera pues esto es lo que finalmente pone límites al poder público. Ahora, pues eso fue con lo último que te quedaste, el borrador de ayer. Correcto, ¿no? aquí lo traigo, es el dictamen que se empezó a circular ayer en la noche de las comisiones. Que es el que se va a discutir hoy. Correcto. Y el que se va a votar hoy mismo. Todo todo parece indicar que va a pasar, ¿no? Salvo que corrijan alguna que otra cosa, ¿no? Yo espero, y lo dije ayer en el Senado a los senadores, que lo reflexionemos muy bien, porque pues ahorita parecería que esto permite pues la concentración del poder público, reforzar a las autoridades. A las autoridades de hoy, pero que pueden no ser las de mañana, ¿no? Lo que le digo es poner en manos de quién sabe quién va a estar más adelante. Exactamente esa frase les dije. Y más adelante podrían ser ustedes. Yo ya estuve ahí y les podría tocar y no sabemos. Y además yo creo que la historia nos va a mandar a cuentas. ¿Y qué hicimos esta generación con lo que teníamos? O sea,
yo creo que vamos a tener una responsabilidad histórica de el país que le vamos a entregar a las siguientes generaciones, ya ni siquiera por nosotros. ¿Qué le vamos a dejar? Un país con una concentración de poder que da pie, desde luego, a abrir espacios al autoritarismo, Ahí etcétera. sí hay muchos abusos. Con muchos abusos, ¿cuánto trabajo nos costó salir? Te escuchaba hablar hace poco de la serie que están ahorita publicando, que me parece extraordinaria. ¿Cómo costó salir de ahí para regresar a un esquema de concentración del poder público donde no haya límites al poder? Eso me parece muy preocupante. Y justamente el amparo, eso funcionaba. El amparo ha sido el mejor mecanismo, lo he dicho en estos días, que hemos encontrado para la protección de los derechos humanos, pero además ha sido ejemplo en el mundo de ser un gran mecanismo. La ley de amparo siempre, ¿no? Es de verdad un mecanismo extraordinario, y me parece que debilitarlo a estas alturas pues parecería un retroceso grave para la democracia y para el país que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Pues vamos a ver qué es lo que pasa hoy, ¿no? Y ya lo estaremos comentando. Te agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti por este espacio. Gracias por explicarlo. No, encantado. Al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con Débora Suárez, un resumen de lo más importante al momento. Un conjunto de medidas. Es la actividad ganadera. Huachicol fiscal. Comparece en el Senado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Enfrenta reclamos por huachicol fiscal y reitera que este gobierno no tiene pactos con el crimen organizado. Sobre el huachicol fiscal. En los gobiernos de la Cuarta Transformación tenemos muy claras las premisas de cero corrupción y cero impunidad. No se trata de un eslogan.